CMX 360 informa. Somos una organización dedicada a representar comercialmente marcas sólidas, innovadoras y especializadas en el sector de hidrocarburos, gracias a un equipo talentoso y comprometido. Nuestra estructura de mercado se divide en dos sectores: el energético y el industrial. Contamos con un modelo de negocio nacional, el cual colabora con las siguientes marcas: K Consulting, Medioambiental, SACISOPA, Análisis de Riesgo y Defensa Jurídica ante CRE, ASEA, Profeco, STPS, Regularización Normativa, Sistemas de Gestión, STPS y Normatividad Aplicable, Auditorías Internas SACISOPA, Conformación de la Integridad Mecánica, SIGEM, Evaluación de la conformidad de NOM 005, ASEA 2015, NOM 016, CRE 2015, NOM 006, ASEA 2017, SACISOPA Industrial, SACISOPA Comercial, Trasvase, Ductos, Anexo 30 y 31 RMF, SOTEC Lab, Muestreo, Análisis, Certificación Conocer, Calibración Tanques, Medición SGM, Implementación SGM, Medición de espesores, Medición de sondas, IMARA, Diseño, Construcción. Optimizamos los cumplimientos ante ASEA, CRE, CENER, Semarnet, Profeco, STPS, SAT. ¿Por qué trabajar con nosotros? Agilizamos su operación. Innovación constante. Certidumbre. Contáctanos. Solicitamos por favor su amable atención, debido a que daremos a conocer nuestras reglas de convivencia. Gracias. Reglas de convivencia para la sesión virtual. Se recomienda el uso de audífonos. Si presenta problemas con su conexión, apague su video y permanezca en la sesión solamente con audio. Solo el ponente podrá compartir su pantalla. Su micrófono deberá estar silenciado durante la sesión. En caso de alguna duda o comentario, deberá registrarlo en el chat de la plataforma. El moderador le hará llegar las dudas al ponente. En caso de que la conexión se interrumpa o se suspenda, deberá ingresar de inmediato al mismo enlace para continuar la sesión. En caso de que requiera más información sobre un tema, puede mandarla por correo electrónico. Bienvenidos. Araceli Moscosa, presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y Comercio Exterior en el Estado de México. CEO y fundadora de CMX 360, un clúster de 6 empresas líder en el sector energético de México. Empresa socia de Coparmex. Buenos días a todos nuestros participantes. A nombre y en representación de nuestra CEO, la licenciada Araceli Moscosa, doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro tan nutrido webinar y agradecemos su interés y tiempo dedicado para estar aquí con nosotros. Cedo la voz al ingeniero en tecnología ambiental, Omar de la Cruz, quien es experto en el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en el sector energético, especializado en el sector de hidrocarburos, con más de 6 años de experiencia y 5 en el sector industrial, acreditado y certificado ante la EMA. Al ingeniero industrial David Coyote, quien es experto en el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en el sector energético, especializado en el sector de hidrocarburos, con más de 4 años de experiencia y 3 en el sector industrial, de igual forma acreditado y certificado ante la EMA. Es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos, ingenieros. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Entusiasmado por estar con ustedes, haré mi mayor esfuerzo con el objetivo de que lleven información valiosa y la implementen en sus estaciones de servicio. El día de hoy tenemos 2 temas de suma importancia: espesores e integridad mecánica. Un servidor les platicará acerca de la medición de espesores por ultrasonido en tanques de almacenamiento subterráneo. Posterior a mí, el ingeniero Omar despejará todas sus dudas referente al expediente de integridad mecánica. Sin más preámbula,
Comencemos. ¿De dónde surge el tema de la medición de espesores por ultrasonido para los tanques de almacenamiento subterráneo? Bueno, la CEA publica 4 criterios, en el cual el objetivo de estos criterios es determinar si nuestros tanques están operando de manera segura. ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues con un expediente de integridad mecánica. El expediente de integridad mecánica es por tanque. Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando nosotros vamos con nuestro médico de cabecera durante 30 años y bueno, él tiene todo nuestro expediente de todo lo que nos ha pasado durante todos estos años. Es algo similar para los tanques de almacenamiento. Debemos de tener resguardados sus planos, sus mantenimientos preventivos, su medición de espesores, fichas técnicas, información que agregue valor al tanque. En el criterio segundo nos dice que estos tanques tienen una garantía de 30 años. El expediente nos habla de 23 puntos en el cual el ingeniero Omar, bueno, les va a explicar más adelante y a detalle cada uno de estos 23 puntos. Por otro lado, la norma SEA en el apartado 6.3 nos dice que debemos de sustituir como buenas prácticas los tanques después de que cumplan un periodo de vida de 30 años. ¿Cuáles son las características de estos tanques? Bueno, en las facturas es muy importante que ustedes las tengan a la mano. Sé que son facturas que ya tienen 30 años o más, o puede ser que tengan menos, pero no todos los fabricantes de los tanques tienen esta información valiosa. Un servidor, como especialista en realizar la medición de espesores por ultrasonido, necesita esta información para poder hacer el tratamiento de sus datos. ¿A qué me refiero con esto? Deben de contener sus facturas, el año en el que fueron fabricados, el diámetro, la longitud, el tipo de combustible que almacenan, el tipo de acero, que por lo regular es acero A36, de acuerdo a las normatividades de Estados Unidos. En el criterio cuarto de la CEA, ya entrando más a profundidad en el expediente de integridad mecánica, en el inciso J nos habla sobre la velocidad de corrosión. ¿Cómo se determina la velocidad de corrosión? Bueno, en el lado derecho vemos una fórmula, cómo se determina el espesor original del tanque menos mi espesor medido entre el tiempo de años de operación del tanque. Es por eso que es de suma importancia saber el espesor original y que mencione en la factura el tipo de material. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué es importante el tipo de material, ya que nosotros hacemos una calibración de nuestros patrones calibrados ante el CENAM para que sean compatibles en el acero que estamos midiendo. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos son exámenes, prácticas a materiales en el cual no alteramos sus propiedades químicas, físicas, etc. Aquí tenemos 2 ensayos no destructivos que nosotros aplicamos a los tanques de almacenamiento en campo. Tenemos la inspección visual y la medición de espesores por ultrasonido. En la inspección visual es una técnica la más antigua de los ensayos no destructivos, pero es la que más se utiliza. En la inspección visual se hace un barrido en lo que es las tapas y el envolvente del tanque para poder determinar si existe alguna discontinuidad, porosidad, etc. Una persona que hace este tipo de inspección visual es un ojo súper entrenado, que está entrenado para ver cosas a detalle. Un ejemplo les puedo poner de esta práctica que nosotros usamos, es como cuando vamos al súper, ¿no? Y vamos a comprar una manzana. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una inspección visual de esta fruta a ver si está en óptimas condiciones para que nosotros la podamos consumir.
Es algo similar a lo que se hace en los tanques de almacenamiento, un ojo experto entrenado. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues muestra discontinuidades más grandes, generalmente otras que se puedan detectar en otros ensayos no destructivos, como son líquidos penetrantes, etc. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Pues la calidad de la inspección visual depende de gran parte de la experiencia del inspector. Algunas herramientas que utilizamos es el vernier, el bridge cam, micrómetros, escantillones, para determinar las picaduras de nuestros tanques. Aquí podemos observar dos fracturas, dos discontinuidades en el acero, y en la parte derecha vemos una fractura en lo que es en la soldadura. Afortunadamente no me ha tocado ver alguna fractura en alguna soldadura en los tanques que se han inspeccionado. Vamos a hablar sobre los equipos de medición de espesores. Este equipo es el encargado de generar la onda ultrasónica en el cual va a viajar en el material. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es un medidor de espesores que se utilizan en campo. ¿Cuáles son sus partes? Bueno, tenemos desde el generador de la señal eléctrica, que es este equipo, y tenemos un cable coaxial, mejor conocido como sonda entre los inspectores. Tenemos un palpador en el cual manda la señal eléctrica. ¿Esto cómo viaja? Viaja en un gel, en una energía acústica, que es un acoplante en el cual nuestro cable coaxial va a viajar hacia el material, en el cual nos va a brindar información en el tiempo que haya llevado en viajar la onda en nuestra pieza seleccionada. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues estos equipos de ultrasonido tienen un gran poder de penetración, hasta 100 milímetros. Solo es necesaria una superficie de acceso, esto es para recipientes sujetos a presión. Para los tanques de almacenamiento subterráneo se tiene que ingresar a el tanque. Los equipos son portátiles, su aplicación afecta a equipos posteriores y bueno, una gran capacidad de información que se puede almacenar en equipos más sofisticados. ¿Cuáles son las limitaciones? La operación y la interpretación de estos instrumentos requiere de técnicos experimentados. Como pueden observar, lo que les comentaba en diapositivas anteriores, se tiene que calibrar ante un patrón, porque es un material similar al cual vamos a medir. Entonces se calibra en un rango bajo, en un rango alto, y posterior a eso, una vez que esté calibrado, nuestro equipo de medición de espesores está listo para medir su tanque. Bueno, ya les expliqué un poco de la inspección visual, de los ensayos no destructivos, de cómo funciona a grandes rasgos un equipo de medición de espesores. Ahora vamos a hablar a lo que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer la medición de espesores en sus tanques de almacenamiento? Se tiene que caracterizar el tanque. Vemos una imagen de un tanque que está cuadriculado, ¿ok? Una cuadrícula no mayor a 3x3 pies, aproximadamente 90 centímetros. Vemos un ejemplo que es una tapa, es un envolvente, y bueno, el espesor mínimo que nos maneja la norma, la UL 58, es 3.12 milímetros o 0.123 pulgadas. Aproximadamente para un tanque de 100,000 litros son 776 mediciones, equivalente a 14 horas de trabajo por los ingenieros de ensayos no destructivos. ¿Ok? Podemos observar en esta imagen algunas picaduras que se han encontrado. De acuerdo al API 653 en el apartado 4.3.2.1, en la suma de estas picaduras debe de ser menor a 2 pulgadas. Si es mayor a 8 pulgadas, este espacio donde se encuentran las picaduras, se debe de hacer un cuadriculado especial. ¿Para qué? Para poder medir esa parte que está muy afectada y determinar cuál es el espesor, pues, de esa parte.
Aquí podemos ver unas imágenes donde no se alcanza a ver muy bien, pero son picaduras sumamente pequeñas. Incluso estas picaduras no se pudieron medir con los equipos que anteriormente les mencioné. Son milésimas. La norma 05 de la CEA nos habla sobre las condiciones de seguridad para poder ingresar a los tanques. Los tanques son espacios confinados, en lo cual son catalogados como tareas de alto riesgo. Debemos de tener un monitoreo de concentración de oxígenos, monitoreo de vapores inflamables y bueno, una extracción mecánica portátil para poder ventilar el espacio. ¿Qué debemos hacer antes de iniciar con un servicio de espesores? Bueno, ustedes como encargados de las estaciones de servicio tienen que solicitar los permisos. En mi experiencia, han solicitado los permisos a Protección Civil. Se ingresa un oficio, un ejemplo, se va a realizar la actividad de espesores de 3 tanques de tal fecha a tal fecha, indicando un rango y los horarios. Es importante que se dé aviso a la autoridad porque me ha tocado que, bueno, como son actividades de alto riesgo, llega la autoridad, revisan la documentación pertinente, su aviso previamente a esta autoridad y que el personal que va a realizar estas actividades tenga la capacidad técnica para realizarlo en espacios confinados y en trabajos en alturas. Hay tanques que miden 3 metros de altura, entonces arriba de 1.80 metros ya estamos hablando de un trabajo en alturas. Entonces tenemos 2 trabajos de alto riesgo. Como pueden observar, aquí tenemos 2 trabajos, 2 imágenes que se realizaron en 2 tanques. Un servidor está realizando la inspección visual del tanque. Como pueden observar, este tanque tiene un recubrimiento, un polímero, en el cual le va a ayudar al tanque, bueno, pues a protegerlo, a alargar su vida y bueno, que no tenga mayores picaduras en comparación de otros que no tienen algún tipo de recubrimiento. Como pueden observar, un ducto de color naranja, ese ducto nos ayuda a poder extraer los vapores antes de poder ingresar. Una vez extrayendo los vapores, nosotros tomamos una muestra del oxígeno que se encuentra en el tanque. Si las condiciones no son las óptimas para entrar, debemos de seguir extrayendo los vapores y posterior a eso, de acuerdo a nuestro procedimiento, volver a tomar una muestra para que sean las condiciones seguras de todo el equipo de ingeniería que va a ingresar a realizar la medición de espesores y la inspección visual. Tenemos dos imágenes, 2 tanques totalmente distintos. En la primera imagen vemos un tanque en el cual no tiene ningún recubrimiento. Se pueden observar el cuadriculado que se hizo en la tapa y en el envolvente. Este cuadriculado se están tomando mediciones al centro de cada cuadro. Se toman las medidas pertinentes, 3 medidas por cada punto tomado, se hace un estadístico y posterior a eso se determina la velocidad de corrosión del tanque. Como vuelvo a repetir, si se encuentra con medidas abajo de 3.12 milímetros, los tanques ya no pasan. Tendrían que entrar en un proceso en el cual tienen que hacer un proyecto, toda una obra de ingeniería, romper la losa, extraer el tanque y, bueno, mandarlo a las disposiciones ambientales por las características que tienen los tanques. Del lado derecho vemos un tanque en el cual tiene un recubrimiento. El recubrimiento, pues ya pasó su periodo de vida. Ya el recubrimiento ya está bastante gastado, en el cual, pues, afortunadamente hace su función, les ayuda a que no tengan picaduras en comparación del lado izquierdo. El del lado izquierdo, la parte inferior del tanque, se detectaron bastantes picaduras, no con profundidades altas, pero sí hay picaduras. Ya se les recomienda al cliente que, bueno, utilicen un recubrimiento epóxico para que se mantengan en buenas condiciones y alarguen la vida de sus tanques. Les voy a mostrar una imagen.
del recubrimiento. Del lado izquierdo, esa pintura blanca que se ve es el recubrimiento. El personal de las limpiezas de los tanques removió el polímero que ya estaba en mal estado. Posterior a eso, colocaron un recubrimiento a la parte inferior del tanque. ¿Por qué la parte inferior del tanque? Porque es la parte que por lo regular siempre está llena, que es donde está más afectado los tanques. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, es un espacio de alto riesgo. Debemos de medir nosotros como personal que ingresamos a los tanques las concentraciones de oxígeno que están debajo del tanque subterráneo. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para poder entrar? 19.5 y 23.5. Por debajo de estos números que les estoy comentando, podemos tener un desmayo dentro del tanque, en el cual ocasionaría un alto riesgo, inclusive podríamos perder la vida o el conocimiento. Entonces, es muy importante seguir los procedimientos de seguridad que contamos para poder ingresar y todo salga bien referente a su servicio. Vamos al informe de inspección. Nosotros como ingeniería ya entramos a su tanque, ya hicimos las maniobras pertinentes, ya determinamos que es una condición segura para poder entrar, ya cuadriculamos nuestro tanque. Ahora, ¿qué procede? Nosotros, una vez que tomamos nuestras medidas, vamos a realizar el tratamiento de estos datos. Se hace un informe en el cual se hace un estadístico por tapa, por envolvente, y bueno, nos arroja una velocidad de corrosión por diferentes puntos. Hay dos tapas y tenemos un envolvente. Posterior a eso, bueno, se determina con cálculos que hace unos momentos les compartí una ecuación en los cuales se determina la velocidad de corrosión y bueno, también metemos cálculos a una ecuación de ROAC en el cual se mide el desgaste del tanque. Es importante que estos informes certificados que nosotros manejamos tengan el respaldo de una acreditación ante la EMA. Ese es el valor que realmente le va a agregar a este informe y le va a dar soporte a la CEA. Cuando ustedes hagan el ingreso de este informe de la velocidad de corrosión, obviamente si ustedes lo aprobaron, debe de ir soportado por la acreditación de laboratorio ante la EMA. Casos de éxito que hemos tenido y complicaciones, como tips se los voy a compartir en este espacio. Los trabajos de limpiezas de los tanques es un proveedor independiente del laboratorio de Soteclab. Ellos trabajan en la noche. ¿Por qué hacen estas maniobras en la noche? Para que, bueno, hay menos afluencia de clientes y nosotros en la mañana, a primera hora, 5 o 6 de la mañana, podamos revisar los tanques, las condiciones en las cuales nos los deja este proveedor. Hay proveedores que se llevan bastantes horas y tiempo en quitar las tapas de la motobomba. Eso le lleva muchísimo tiempo. Como son tapas que prácticamente nunca se han quitado, hay tornillería que ya está barrida y demás. Es lo más complejo. Y hay tuberías que también ya están bastante gastadas y se convierte en un problema para el proveedor de la limpieza de los tanques. Una vez que ellos hacen esta maniobra, nosotros realizamos la extracción de los vapores. Posterior a eso, realizamos nuestra muestra antes de ingresar. Una vez que nuestra muestra ha sido segura, bueno, ya ingresa el equipo de ingeniería, hacemos la inspección visual, hacemos el barrido de las tapas, de los envolventes, procedemos a realizar la caracterización del tanque, no mayor a 3 pies, 90 centímetros, y bueno, si tiene algún recubrimiento, se tiene que remover para que el equipo de medición de espesores no discrimina pintura. Entonces se tiene que remover cada punto que se va a medir para unas mejores lecturas de los equipos. ¿Ok? Posterior a eso, ya terminamos nuestras mediciones. Una vez que nosotros terminamos, se le da la indicación a los gerentes de estación que ya cierren las tapas. Posterior a eso,
Incluso me ha tocado ver que ya tienen los autotanques pues listos para hacer el llenado de los tanques. ¿Ok? Entonces es importante recalcar el tema de la seguridad. Afortunadamente, todos nuestros clientes que nos ha tocado visitar han sido muy responsables en esa parte. Todas las medidas de seguridad se han respetado y nos han apoyado para llevar de la manera correcta estos servicios. Como les comentaba, es importante tener su informe con la acreditación ante la EMA, con las firmas de los responsables que realizan este informe y deben de estar acreditados ante EMA, ambos responsables que firmen estos informes, ya que va a ser evaluada por la autoridad y bueno, debe de salir favorable. Esa es la idea de todo este servicio de medición de espesores para tanques de almacenamiento subterráneo que demuestren que sus tanques siguen operando de manera segura. Ese es el objetivo, demostrar a la autoridad que sus tanques están en las mejores condiciones aún para seguir operando y no requieren un cambio de tanques. ¿Ok? Bueno, por mi parte sería todo sobre medición de espesores. A continuación, el ingeniero Omar despejará sus dudas referente a todo lo que tiene que ver con el expediente de integridad mecánica. Interesante información, ingeniero. Estamos seguros que es de gran utilidad toda esta información para el desarrollo de nuestros centros de trabajo. Y pues bueno, toca el turno al ingeniero Omar de la Cruz. La audiencia es toda suya, ingeniero. Hola, muy buen día a todos. Pues gracias por la presentación, licenciado Eduardo. Muy agradecido por la invitación a participar en este webinar. Estoy seguro que pues esta información agregará valor al día a día en sus estaciones de servicio. De igual manera, pues agradezco a mi colega, el ingeniero David López. Creo que en este webinar somos viejos conocidos. Y es un tema que hemos tratado en repetidas ocasiones por la importancia que tiene este mismo y pues las diferentes inquietudes que tienen los regulados, los permisionarios respecto a este tema de si hacer el cambio o no hacer el cambio de tanques de almacenamiento. Antes de iniciar con el tema de lo que es expediente de integridad mecánica, me gustaría resaltar y resumir cierta información que nos proporcionó el ingeniero David López. En este caso, pues es mi antecesor en este webinar. Y bueno, pues esto nos dará apertura a cómo conformar los expedientes de integridad mecánica. Empecemos por las actividades programadas respecto al paro seguro, que con eso cerró el ingeniero David López. Esto pues debe de ser de acuerdo a todos los mecanismos de seguridad para ejecutar las actividades de la limpieza interna de los tanques de almacenamiento. Esto pues cumpliendo con todos los puntos de la normatividad, en este caso para trabajos en espacios confinados. De igual manera, derivado de estas actividades se tienen que gestionar de manera adecuada los residuos peligrosos. Como bien saben, por la operación y por la calidad del producto, pues se generan sedimentos dentro de los tanques de almacenamiento. Estos sedimentos son los mismos que ustedes sacan a través de la purga del tanque de almacenamiento, precisamente, y son residuos peligrosos. Entonces, también hay que considerar esta parte de cómo gestionar de manera adecuada esto obviamente también forma parte, como bien lo mencionaba el ingeniero David, por parte del proveedor que hace las limpiezas internas de los tanques de almacenamiento. Y bueno, pues siguiendo con la misma sinergia, viene la medición de espesores. Ya viene toda esta actividad que nos acaba de describir el ingeniero, donde pues entra personal a realizar las mediciones y pues esto dependerá el tiempo que esté el personal dentro del tanque de almacenamiento del volumen que tenga el tanque. Esto pues derivado que se hace una cuadrícula de lo que es la capa interna del tanque de almacenamiento, y cada una de estas interacciones o intersecciones, la cuadrícula, se tiene que hacer una medición para que toda la muestra que se saque pues sean puntos adecuados. Y bueno, una vez que se termine esta medición, hay que prever que se tiene que hacer obviamente la instalación de los equipos y los dispositivos de seguridad para que se haga el prearranque de las instalaciones. Esto de igual manera en la norma 5 no es tan conocido este término,
Más sin en cambio, en la norma 6 para centros de distribución, sí es una etapa muy puntual, donde nos dicen que en cada mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo o predictivo, se tienen que obviamente hacer un paro seguro de la operación y hacer los mantenimientos y adecuaciones correspondientes y hacer una actividad de prearranque seguro. Esto pues de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y al tipo de operación de cada uno de los equipos es conforme se tiene que hacer este arranque seguro de las instalaciones. Y bueno, siguiendo con esto, también enmarcar también lo mencionó el ingeniero David, que pues hay que considerar los tiempos, o sea, mínimo son, teniendo así muy encajados los tiempos, son 3 días de que la estación de servicio no podrá expender al menos un combustible. Digo, nuestra experiencia más reciente es una en el estado de Guerrero, para ser más específicos en Acapulco, que la estación de servicio tenía 8 tanques en operación. Entonces, pues ahí no había mucho detalle. La estación de servicio en realidad no tuvo un paro de combustible, de venta de combustible, solamente sifoneaban el producto y pues no había detalle. Pero pues creo que hay muy pocas estaciones que se encuentran en esa circunstancia y la mayoría de las estaciones de servicio, el estándar es 3 tanques de almacenamiento de combustibles, 2 para gasolinas y 1 para diésel. Entonces aquí deberán de tener muy en consideración también esta actividad donde pues tienen que parar cierto tiempo de operaciones. No digo que paren operaciones completamente en la estación de servicio, pero sí de un combustible. En la venta de Magna, por ejemplo, y hablaba aproximadamente de 3 días donde pues tienen que hacer este paro, donde se tiene que parar para disminuir obviamente lo mínimo posible que tenga de combustible en el tanque de almacenamiento. Posteriormente se tiene que hacer la limpieza interna del tanque de almacenamiento. Después de eso se tiene que airear el tanque, tienen que ventilar el tanque de almacenamiento y se hará la medición de espesores. Y la última etapa es montar todos los equipos los equipos y dispositivos de seguridad y posteriormente pues ya se hará el prearranque seguro del tanque de almacenamiento. Entonces, y obviamente tener en consideración la compra del combustible para precisamente cuando se terminen de montar todos estos equipos, tenga ya combustible el tanque de almacenamiento y ahora sí hacer lo que es el arranque seguro e iniciar operaciones del tanque de almacenamiento. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos ya de lleno con lo que es el tema de integridad mecánica. Como bien sabemos, ustedes como regulados, la actividad es considerada como altamente peligrosa. Esto, obviamente, por los combustibles que manejan en 2 principales procesos, que es el almacenamiento y el expendio de combustibles. En este tema nos vamos a centrar específicamente en la parte del almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque el criterio cuarto, que vamos a entrar más en materia un poco más adelante, menciona precisamente que pues nos vamos a enfocar en integridad mecánica, nos piden de los tanques de almacenamiento. Pero reitero, no solamente debe ser de los tanques de almacenamiento, sino el ingeniero David López se enfocó obviamente al tema de prueba de espesores, estudios de espesores, y eso sí solamente es aplicado a la capa interna de los tanques de almacenamiento, que pues es con base a una norma de construcción y a eso le hacen el estudio. Pero también la agencia en el criterio cuarto es muy específica y nos menciona que no solamente hablemos de los tanques de almacenamiento, sino de todos los equipos y de los accesorios que están instalados en toda esta parte del proceso que se le llama almacenamiento. La agencia como tal se preocupa principalmente de la parte de salvaguardar tanto a la persona operativa y principalmente al medio ambiente. Entonces, pues se enfoca mucho en esta parte de salvaguardar el medio ambiente porque una liberación repentina de contaminantes al suelo, subsuelo, mantos freáticos y a la atmósfera, pues consideraría una cuestión altamente riesgosa para el medio ambiente. Entonces, la agencia, pues, por eso es que se preocupa por este tema, por eso es que emite este criterio precisamente para, pues, asegurarnos que la estación de servicio siga operando de manera segura. Y aquí donde, pues, surgen todas las dudas por parte de ustedes como regulados de permisionarios, que nos menciona que en el preámbulo del marco legal, en lo que es la UL 58, que es, reitero, todos los tanques de almacenamiento actualmente están construidas por doble capa.
Anteriormente, que creo que la mayoría de los tanques que pues tienen más de 30 años, anteriormente se hacían tanques de almacenamiento de doble pared. Esto me refiero, siempre han sido así, pero se hacían de acero a acero, o sea, la primera capa que tenía contacto directo, la interna, que es donde se hacen los estudios de espesores, que es la que tiene contacto directo con el combustible, es la que se hace la medición, y la segunda capa, la capa externa, también anteriormente se hacía de acero al carbón. Hoy en día, por cuestiones precisamente más de economizar, porque de igual manera la norma 5 lo menciona, que sí es aceptable todavía tener tanques de almacenamiento de doble pared acero a acero, esto mencionamos acero interno y acero externo, pero hoy en día, precisamente por la parte de la cuestión de los costos de los tanques de almacenamiento, la mayoría de los tanques de almacenamiento de doble pared son de acero y de polietileno de alta densidad. Esto pues de acuerdo a la norma 1316 o 1746, que es la capa externa. Esta capa externa es la que tiene contacto con lo que es donde se hizo la fosa de los tanques, y como bien sabrán, para aquellos que están involucrados en la parte de construcción y que han visto la creación de una estación de servicio, es que en la fosa de tanques, ya sea que lleve una pared de mampostería, de cuestión que lleve block, o puede ser a suelo natural, y en ese es donde se instalan los tanques de almacenamiento. Esto yéndonos sobre un estándar de la construcción de las estaciones de servicio, que son tanques de almacenamiento subterráneos y que pues obviamente ahí están confinados. Entonces, esta capa externa pues es de un polietileno de alta densidad que tiene que cumplir también con cierta norma, pero nos vamos a centrar en la normatividad UL 58, que de ahí surge precisamente el certificado de garantía de 30 años por defectos de fábrica, y es ahí donde la agencia retoma estos 30 y como si fuera el tiempo de vida de un tanque de almacenamiento. Y aquí entra muy enfático el tema que nos mencionaba el ingeniero David López. El tema de la velocidad de corrosión es, si lo quieren ver de manera muy simple, cómo se corroe la parte interna del tanque de almacenamiento en cierto tiempo. Esto es, por eso se les determina como velocidad de corrosión. Esta velocidad de corrosión es medida en milímetros, como bien lo mencionaba el ingeniero David, y obviamente determinada en cierto tiempo. Esto quiere decir que el tiempo de vida de un tanque de almacenamiento regularmente va a superar estos 30 años, pero lo importante del expediente de integridad mecánica es demostrar que el tanque de almacenamiento de verdad cumple con los requisitos de seguridad para seguir operando de manera segura, válgase la redundancia. Entonces, esta normatividad de construcción, que es la UL 58, reitero, nos vamos a centrar en la capa interna del tanque, que es la que tiene el contacto directo con el combustible y es la que es medida en el estudio de espesores, nos menciona que no deberá de presentar un desgaste de un 25% sobre el tema de fabricación. De igual manera, si quieren tener una medida de referencia, nos daba el dato el ingeniero David, que son los 3.12 milímetros. Ese es el espesor mínimo que debería de tener el tanque de almacenamiento de manera interna. ¿Ok? Entonces, esto, obviamente, este 25% también que mencionaba anteriormente, es con base a un espesor original de fabricación. ¿Okay? En las facturas siempre nos mencionan, por más tiempo que tengan sus tanques de almacenamiento, en la factura menciona el espesor de fabricación del tanque de almacenamiento. Ahí viene un espesor medido en milímetros, esto pues en la capa envolvente del tanque de almacenamiento. Recuerden las fotografías que nos mostraba el ingeniero David. Aquí en la infografía que ustedes tienen en su pantalla es el tanque de manera externa, pero toda la información que nos presentaba el ingeniero David López pues es del tanque interno. Entonces es un tanque envolvente, es una salchichita, donde pues se mide absolutamente todo, no solamente la parte posterior del tanque, que como bien lo mencionaba, es la parte donde regularmente se va a encontrar el combustible, sino menciona que debe de ser en toda la capa envolvente. Esto quiere decir en los casquetes, en las partes horizontales, en las partes frontales, en todas las partes tiene que ser esta medición. Y por eso en todas estas partes, si en una de las partes presenta un desgaste mayor al 25% del espesor original o una medición menor a 3.12 milímetros, el tanque de almacenamiento ya no es funcional, ya no es seguro seguir operándolo. Y bueno, mencionaba hace unos momentos el tema de sigue siendo marco legal.
el tema del certificado. Y precisamente, ya entrando en materia respecto al el criterio cuarto, publicado en el 2019, menciona el tema que les comentaba, lo menciona en la norma. Entonces, este certificado de 30 años es, reitero, por defectos de fabricación, ¿ok? El fabricante nos extiende este certificado de 30 años precisamente tomando en consideración de que tenga algún defecto de fábrica, más sin en cambio no por algún tema específicamente que tenga que ver con la operación. Aquí tiene que haber muchos factores que tengan que involucrarse en el tema del daño o la picadura de un tanque de almacenamiento o el desgaste. Temas principales que tienen que ver con la humedad en la ubicación donde se encuentre su estación de servicio. Esta obviamente la humedad tanto del medio ambiente como la humedad que se encuentra en el subsuelo. Algunas estaciones de servicio, ¿dónde nos vamos a dar cuenta de esto? Algunas estaciones, todas las estaciones de servicio, perdón, con su mecánica de suelos. El propósito de esta mecánica de suelos, y lo menciona en la normatividad, en la norma 5, es que haciendo una perforación, un muestreo de 10 metros, muestrean si hay presencia de mantos freáticos. Si hay presencia de mantos freáticos, en la estación de servicio se instalan pozos de monitoreo. Si no, la mayoría de las estaciones de servicio tiene pozos de observación. Y precisamente en estos pozos, a través que están ubicados en una parte baja de la fosa de los tanques, en aquellos que encontraron mantos freáticos en esos 10 metros, siempre va a haber presencia de agua. Siempre van a haber un espejito, así lo conocemos de manera técnica, un espejo al fondo del pozo, y que eso indica que hay presencia de agua. Esto, en algunas estaciones hemos tenido casos en que se ha presentado flotación de tanques dentro de la fosa del mismo. Esto quiere decir que hay mucha agua en la fosa y levanta el tanque de los cimientos y pues hay movimiento de los tanques de almacenamiento. Esto derivado a que pues no se construyeron de manera adecuada los cimientos de las fosas, lo cual permitió, y de igual manera el material de relleno no fue el suficiente, no compactaron de manera adecuada, ni ingresaron los materiales adecuados de acuerdo a la mecánica de suelos, y lo cual permitió que hubiera pues un flotamiento de tanques. Entonces, pues un tema, son muy raros estos casos, pero se han presentado. Reitero, esto sería la parte externa del tanque, que pues recuerden, todos los tanques de almacenamiento tienen 2 capas. Y para el tema de la capa interna, pues principalmente, reitero, es el tema de la temperatura, principalmente, y el tema de la humedad. También involucra mucho el tema de la humedad en los tanques de almacenamiento. Y otro tema muy importante, que pues se vio muy de la mano cuando hubo desabasto de combustible en el año 2020, donde había mucha cimentación, mucha suciedad en el combustible. Esto pues derivado que en las terminales de almacenamiento de Pemex en ese entonces pues había muy poco combustible en los tanques de almacenamiento que tiene Pemex. Por ende pues había mucho sedimento en lo mismo, y eso es lo que se iba en los autotanques y iban y descargaban a las estaciones de servicio. No me dejará mentir para aquellos clientes que están presentes en el foro que en esa época los filtros se les saturaban muy rápido. Yo veía en las estaciones de servicio que tenían una cantidad considerable de filtros cambiados respecto a años anteriores y actualmente, porque estaba muy sucio el combustible. Obviamente, pues eso, para aquellos que han visto en las fotos que nos presentaba el ingeniero David, la tubería que tiene lo que es la motobomba, la bomba de extracción que dirige a los dispensarios, no está pegada a lo que es el fondo de lo que es el tanque de almacenamiento, sino tiene una separación de lo que es esta placa donde se hace la descarga de combustible, tiene una separación precisamente para pues evitar jalar estos sedimentos. Entonces toda esta parte pues había muchos tanques de almacenamiento que pues no hacían limpieza interna de los tanques y se generaba toda esta suciedad. Entonces eso también, principalmente esa suciedad, es la que genera picadura en los tanques de almacenamiento. Ya hablando con expertos y revisando diferente bibliografía, esta suciedad, estos sedimentos son los que generalmente generan la picadura dentro de los tanques de almacenamiento. Entonces, reiteramos, esto no es un defecto de fábrica, por eso es que si nosotros yéndonos sobre la UL 58
y lo que es el primer punto de lo que es el criterio cuarto nos habla sobre este certificado. Reiteremos, es de la UL 58 y nos habla sobre una garantía de 30 años de fabricación. Y también menciona este punto lo que son las buenas prácticas. Estas buenas prácticas tienen que ver con la operación y el mantenimiento del tanque de almacenamiento. Esto es que se le dé mantenimiento adecuado, hacer la normatividad, la norma 1 de ASEA, la emergente, nos mencionaba que deberíamos de hacer una limpieza interna cada 2 años. La norma 5, que es la que está vigente actualmente, nos dice que deberá considerarse y dependerá de pues, las necesidades del permisionario. Entonces, pues no estamos hablando de la misma calidad de producto que tenemos en la zona sur que en la zona norte. En las terminales de almacenamiento, pues no es el mismo producto, no es la misma calidad. Entonces, de ahí deriva también la necesidad de decir, oye, pues dependiendo del tipo de combustible que tengamos, o pues si hacemos algún muestreo con la regleta todavía para determinar si hay agua o cuestiones por el estilo, es como se va a determinar que se hagan estas limpiezas internas de los tanques de almacenamiento. Continuando con lo que es el proceso de integridad mecánica. Para esto, se tiene que hacer un análisis de lo que es la criticidad de equipos y accesorios. Aquí, la criticidad de los equipos y accesorios son muy simples. Son los tanques de almacenamiento, los dispositivos de seguridad y los equipos que están instalados en los tanques de almacenamiento. Son muy pocos, son el cabezal de la motobomba, se encuentran ahí todos los accesorios, están ahí pues los sensores, se encuentra obviamente la sonda de monitoreo de nivel y temperatura y todos aquellos accesorios que comprenden un tanque de almacenamiento. Todos los tanques de almacenamiento deben de tener todos los accesorios similares. La configuración puede variar dependiendo del modelo y el proveedor con el que hagan la compra o hayan hecho la compra, pero todos los tanques de almacenamiento tienen la misma configuración, una entrada hombre, donde se instala la bomba de extracción. Se tiene la parte de los pozos que se instalan alrededor de lo que es la zona de la fosa de tanques. Se tiene la sonda para la medición del nivel y temperatura. Se instala la parte de la purga y se instala lo que es el espacio anular y donde va el sensor de detección de fugas y derrames. Entonces, reitero, la configuración y ubicación de la misma pueden ser diferentes, pero todos los tanques de almacenamiento deberían de tener estos accesorios. Posterior a eso, se tiene que hacer una inspección basada en riesgos. Esto es de acuerdo a un evento y a la criticidad. Esto es un evento, se hacen diferentes análisis de cómo qué tipo de circunstancias se pueden presentar, qué tipo de resultados van a tener estos eventos que pueden presentarse durante la operación de los tanques de almacenamiento. Posteriormente, se hace lo que es durante la operación, lo que le llamamos el monitoreo de ventanas operativas. Estos son límites operativos y las buenas prácticas operativas. Estos límites operativos tienen que ver principalmente con el tema de la bomba de extracción, esta bomba de extracción, y con el tema de la capacidad de almacenamiento del tanque. Recuerden que también los tanques de almacenamiento tienen lo que es la válvula de sobrellenado, la cual está instalada a un 95% de su capacidad. Entonces, esto pues son los límites operativos y de igual manera, recuerdan que hace unos momentos les mencionaba que existe una tubería o la bomba de extracción, que la bomba sumergible no está directamente hasta el fondo del tanque de almacenamiento. Tiene pues también de igual manera unos centímetros, máximo deben de ser unos 15 centímetros, están de 5 centímetros hasta 15 centímetros y este es un límite de operativo mínimo. Quiere decir que pues si vaciamos el tanque sobre esta capacidad que acabo de mencionar, pues solamente el equipo va a extraer aire y pues se puede quemar lo que es el equipo. Entonces, de igual manera, y si sobrellenamos, pues de igual manera podemos llevar a un límite lo que es el almacenamiento, va a entrar la válvula de seguridad y se va a ir a paro seguro pues este equipo que es el tanque de almacenamiento y toda la instalación. Posteriormente, en el punto 4 encontramos lo que es el monitoreo de espesores para determinar la velocidad de corrosión. Todos estos elementos se tienen que integrar para, por último, tener estas recomendaciones, conclusiones y gestión de inspecciones. Esto ya estamos hablando de igual manera las recomendaciones. El propósito de todo este proceso de integridad mecánica es que sus equipos sigan operando de manera segura. Eso es el enfoque que ustedes le deben dar. La parte regulatoria que es ante ASEA, vamos a dar un ejemplo que tenemos actualmente, pero
¿Cuál es lo benéfico para ustedes? Lo deben de ver de esta manera. Entre más cuestiones de operativas de seguridad hagan y tengan dentro de su estación de servicio, mientras más mantenimientos preventivos tengan sobre los correctivos, mientras más mantenimientos predictivos tengan, el tiempo de vida de su tanque de almacenamiento va a ser mucho mayor. Entonces, veamos un ejemplo muy burdo con un vehículo que ustedes tienen. Si ustedes le dan el mantenimiento adecuado a su vehículo, si ven que prende un sensor, hacen un escáner y ven qué mantenimiento debe de tener, previo a que se descomponga, el tiempo de vida de su vehículo va a ser mayor. Lo mismo veámoslo sobre los tanques de almacenamiento y sobre todos los dispositivos y equipos que tengan en su estación de servicio. Aquí solamente estamos hablando y centrándonos en el tema de los tanques de almacenamiento y sus accesorios, pero pues involucra a todos los accesorios dentro de la estación de servicio. Y bueno, pues haciéndoles una gráfica visual de lo que les acabo de explicar, es que tenemos el ciclo de vida de los tanques de almacenamiento desde la construcción. Aquí hago un ejemplo de 40 años, si se dan cuenta no es un ejemplo de los 30 años que nos dice el certificado de fabricación, sino me voy a 40 años. Esto obviamente, este ejemplo se puede ir a muchos más años. Todo va a depender de dos puntos principales. Que ustedes apliquen las buenas prácticas en conjunto con todos los puntos puntuales de lo que es la integridad mecánica y lo que es el tema de espesores. El estudio de espesores, como bien lo mencionaba el ingeniero David, lo más relevante de esto es que tiene, en el apartado de conclusiones, nos mencionan cuánto tiempo más deberá de pasar para hacer el siguiente estudio de espesores. Entonces puede ser 3 años, máximo son 5 años, y lo importante es que si lo hagan con una empresa que tenga una certificación por parte de EMA. Muy importante, muy puntual. Siempre en todos sus informes soliciten que la empresa, en este caso, dando el ejemplo de Sotec Lab, adjunta lo que es precisamente pues la autorización por parte de EMA de que pues el método está autorizado y evaluado por EMA, y esto quiere decir que pues este método ya fue aprobado y que pues es garantía de que el método pues les va a dar los resultados importantes. Entonces, es de ahí viene toda la etapa de operación y mantenimiento, como lo ven en la gráfica, y por último viene la parte de desmantelamiento y disposición final. Dentro de este proceso también se tiene que hacer la evaluación de las capas de protección para lo que es el tanque de almacenamiento. Esto es, pues se tiene que hacer las capas de prevención y las capas de mitigación. Todas las capas de prevención tienen que ver principalmente con la norma de construcción, que el tanque de almacenamiento cuente con estos certificados, que se le den los mantenimientos preventivos, que estén activos los dispositivos de detección de fugas y derrames, que se tenga un sistema de prevención de contingencias, en este caso entre el protocolo de respuesta a emergencias, y esto con el propósito de saber qué hacer en caso de que se presenten ciertas circunstancias y mitigar los riesgos negativos en caso de que se presente este tipo de escenarios. Continuando con la evaluación de lo que son las capas de protección, tenemos lo que es el LOPA, que de igual manera pues ya todos los análisis de riesgos deberán de tener lo que es el LOPA, que es el análisis de capas de protección. Y bueno, a través de este pues se hace para asegurar lo que es el tema de seguridad operativa, mantenimiento, integridad mecánica. Posteriormente pasamos a todos los sistemas de contención, dispositivos de seguridad y sistemas de detección. Y por último tenemos los protocolos de actuación, que son en este caso el protocolo de atención a emergencias o sus procedimientos de atención a emergencias, como lo solicita también la norma 5. Para dar otro contexto similar y ver de manera integral lo que es el expediente de integridad mecánica, tenemos que en el elemento 11 de SASISOPA se encuentra un elemento específico de lo que es integridad mecánica y aseguramiento de calidad. Integridad mecánica tiene que ver con conceptos con respecto a operación documentada, sus procedimientos, inspecciones periódicas, programas de mantenimiento, algunas modificaciones que pueden sufrir de acuerdo al diseño original, pues la instalación como tal, mantenimientos preventivos y correctivos y evaluaciones y registros. Y lo que corresponde a aseguramiento de la calidad respecto al elemento 11 de SASISOPA tiene que ser con la definición de parámetros de operación segura, que son estas ventanas de operación segura que mencionamos hace unos momentos, inferiores y superiores, y los análisis de riesgos y confiabilidad de cada uno de los equipos, así como las inspecciones de prearranque,
las pruebas de hermeticidad que son por dispositivos móviles que deben de hacer cada año, de igual manera lo presentan ante la norma 5 para las unidades de inspección, sus equipos críticos, catalogarlos y darles el mantenimiento correcto y operación correcta de estos mismos. Y por último, el tema de procura de equipos. La procura de equipos entra principalmente cuando nosotros tengamos que hacer algún mantenimiento y que esta procura de equipos, de acuerdo a la filosofía de operación que tiene su estación de servicio, que es si un equipo opera con ciertas limitantes y la instalación está diseñada para cierta configuración, que siempre se compren equipos que vayan con esta configuración y no tengan que hacer ustedes mayores cambios. Y bueno, continuando con lo que es el criterio cuarto, en el segundo punto, pues nos dicen que pues deberíamos compilar un expediente de integridad mecánica y deberá ser por cada una de las estaciones de servicio. Entonces, vamos a ver que en total son 23 puntos desglosados de lo que es el expediente de integridad mecánica, y esto nos dice que pues debemos de juntar toda la documentación que sea necesaria precisamente para hacer la integración de este expediente de integridad mecánica. Por último, nos dice que deberá tener un listado de los tanques de almacenamiento en el punto tercero. Esto quiere decir que el expediente de integridad mecánica deberá hacer por cada uno de los tanques de almacenamiento. Al principio tenían mucha esta duda los permisionarios de que si con un expediente de manera general deberían de cumplir. No, como bien también lo mencionaba el ingeniero David, el estudio de espesores es por cada tanque de almacenamiento. El expediente de integridad mecánica es por cada tanque de almacenamiento, derivado a que, reitero, cada tanque tiene diferente tipo de octanaje de combustible, tiene diferente tipo de equipos instalados, cada uno tiene un equipo instalado, tiene dispositivos de seguridad instalados, por ende, el expediente de integridad mecánica deberá ser por cada tanque de almacenamiento. Y bueno, en el punto cuarto de lo que es este criterio, nos menciona ya como tal los 23 puntos. No voy a mencionar todos, solamente voy a mencionar los más importantes, empezando con la parte de, pues, el expediente, el estudio de espesores, que es lo que mencionaba el ingeniero David. Ya no quisiera hacer mucho preámbulo respecto a este tema, solamente mencionar temas importantes como este cálculo debe de ser elaborado y debe de ser firmado con el número de cédula. El profesional que hace este análisis debe ser una persona competente y obviamente pues los espesores mínimos requeridos. Esto, recuerden, ya tenemos la referencia de los 3.12 milímetros como lectura mínima. Si ya estamos por debajo de esos 3.12 milímetros, ya el tanque de almacenamiento ya no es seguro seguirlo operando. Lo mencionaba, no solamente debe ser en las tapas, en los casquetes y todo el envolvente del tanque de almacenamiento. Mencionar también de igual manera el procedimiento que ya lo hacía énfasis el ingeniero David, todos los puntos, todo el tiempo que lleva todo este estudio de espesores. Continuando con los puntos que son respecto al expediente de integridad mecánica, es el tipo y número de instrumentos. Mencionaba, no solamente es el tanque, el estudio de espesores sí solamente se enfoca a los cascos y al envolvente de la capa interna del tanque, pero pues aquí el expediente de integridad mecánica no solamente hay que comprobar la seguridad de lo que es el tanque interno, sino de todos los dispositivos que conllevan pues la integración y la conformación del tanque de almacenamiento. La calibración y presión de los instrumentos y dispositivos de seguridad, el certificado de fabricación, certificado de conformidad o dictamen de la unidad de verificación de la norma, registros de prueba de hermeticidad de los tanques de almacenamiento o los instrumentos y dispositivos de seguridad asociados. Esto es muy importante. Recuerden que por lo menos una vez al mes los dispositivos para la detección de fugas y derrames deberán de hacerles una prueba para ver si están funcionando de manera adecuada. Y las pruebas de hermeticidad, la norma 5 nos menciona que deben de tener una por el equipo fijo, en esto es acaso del tema del sistema de control de inventarios, y la anual, que lo hacen laboratorios móviles. Y bueno, pues este último, el estudio que mencionaba, pues es el más importante de monitoreo, que pues nos dice si tiene alguna fuga el tanque de almacenamiento, ya sea en tuberías o principales y secundarias, y lo que es el tanque de almacenamiento. Entonces, por eso es muy importante esta prueba de hermeticidad. También nos piden los planos de los tanques de almacenamiento. Para los servicios que hemos brindado actualmente, pues hacemos una medición en sitio. Al momento de que se hace la medición de espesores, se hace un dimensionamiento interno del tanque de almacenamiento
y esto nos sirve para hacerle nosotros sus planos, que pues para cumplir con este punto que nos solicita la agencia dentro de lo que es el expediente de integridad mecánica, se hace pues a través de un medidor óptico. Entonces pues son equipos calibrados y el rango de error es mínimo, porque pues actualmente sí, la mayoría de los tanques, de los proveedores actuales sí te entregan un plano del tanque de almacenamiento, pero pues para aquellos que están operando y tienen 30 o más años, difícilmente van a contar con esta información. De hecho, pues, nosotros nos basamos mucho en el tema del modelo de la placa, pero muchos de los tanques de igual manera no tienen esta información. Las memorias de tanque, de cálculo de los tanques de almacenamiento, y bueno, lo que es la información última que nos solicita para la integración del expediente de integridad es todos los mantenimientos, toda aquella información, evidencia que nos ayude a corroborar que se le ha brindado mantenimiento preventivo o correctivo a los tanques de almacenamiento y a todos aquellos dispositivos que conforman el mismo. Entonces, reitero, es toda aquella información que nos ayude a corroborar y principalmente a comprobar ante la agencia que estos equipos se les dio mantenimiento y que se les puede brindar y que pueden seguir operando de manera segura. Esto respecto a los puntos que integran el expediente de integridad mecánica. Por último, les estaré presentando cómo ASEA hace una solicitud de cambio de tanques. ASEA les hace llegar, muy importante que retomemos para este punto dos temas principales. Uno, el informe preventivo, y dos, precisamente el certificado de fabricación de sus tanques de almacenamiento. En este caso, el ejemplo que ustedes ven en su pantalla es a través de una autorización de un informe preventivo. En este caso, si ven, pues la estación de servicio inició operaciones en 1993. Esta estación de servicio en el preámbulo inició operaciones en el 64. Pero, si bien recuerdan, en los años 90, Pemex entró en un programa de remodelación de estaciones de servicio. Así se le llamó a su programa. Ustedes, como permisionarios, como usuarios, sabrán perfectamente que Pemex entró en una etapa de remodelación. En esta etapa de remodelación pedía precisamente el tema del cambio de tanques. Esta estación de servicio precisamente en este año cumple 30 años y toma como referencia el informe preventivo. ¿Por qué el informe preventivo? En el informe preventivo, una de las principales información que solicita es precisamente las facturas de los tanques. ASEA tomó como referencia la fecha de fabricación de los tanques de almacenamiento y si bien actualmente, en diferencia a este que menciona que su informe preventivo no tiene una vigencia, los actuales informes preventivos sí tienen vigencia y tienen vigencia conforme precisamente al tiempo de fabricación de los tanques de almacenamiento. Esto quiere decir, si yo llevo 25 años operando y este año ingreso mi informe preventivo, la agencia solamente me dará autorización de ese informe preventivo por 5 años. ¿Ok? Ojo con esta parte, porque, reitero, los que se regularizaron en el año del 2018 ante la agencia al 2021 todavía, le decía que no tenía vigencia su autorización. Simple y sencillamente les daba la autorización del informe preventivo y les decía que ya. Pero, reitero, aquí sí ya se menciona eso, es un ejemplo que le decía, tu informe preventivo no tiene una vigencia, pero tus tanques de almacenamiento son del año 93. Por ende, te doy un año para que cambies tus tanques de almacenamiento. Entonces, sí, ojo, esta es la forma en la que agencia les notifica de cómo les solicita que hagan el cambio de tanques de almacenamiento. Y pues aquí ya entra la parte del expediente de integridad mecánica. Lo importante de todo esto es que, pues, cómo comprobar que los tanques de almacenamiento tienen una vida útil de más de 30 años. Es muy simple, es sencillo cómo sustentar y argumentar que los tanques de almacenamiento pueden seguir operando de manera segura. Simple y sencillamente hay que proporcionar la información para, pues, nutrir lo que es el expediente de integridad mecánica. Entre más información ustedes tengan, mucho mejor. De verdad, ustedes ingresan, nos proporcionan la información, nosotros hacemos todo lo correspondiente, principalmente planos, cálculos, el estudio de espesores, con eso los apoyamos. Pero sí hay mucha cuestión que ustedes ya deberían de estar implementando. Principalmente me voy al espejo de normatividad, que es la norma 5, donde solicitan hacer la operación segura de acuerdo a las buenas prácticas, nos pide ciertos procedimientos, debemos de seguir las recomendaciones del fabricante,
las bitácoras de mantenimiento, llevar todos estos registros, las pruebas de hermeticidad tanto de los equipos fijos como los equipos móviles. Entonces, proporcionen toda esta información precisamente para pues, hacer un expediente de integridad mecánica con información suficiente y debidamente nutrida para comprobarle a la agencia que pues, seguimos operando de manera adecuada. Con esto cierro el tema, licenciado Eduardo. Valiosa información nos compartió nuestro equipo de ingeniería. Bien, por el momento hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. Teresa Díaz pregunta, ¿esta información la solicita la ASEA o los regulados son los que tienen que reportar a la ASEA? Le pregunta al ingeniero Omar. Sí, es una pregunta muy interesante. Aquí la recomendación es que tengan la información. Para aquellas estaciones de servicio, reitero, que ya tengan más de 30 años, sí es de suma importancia que ustedes tengan la información a la mano. Esto quiere decir que ya tengan su expediente de integridad mecánica. Más sin embargo, no le den aviso a la agencia hasta que lo solicite, ¿ok? Esto quiere decir que hagamos sobre el tema de la buena fe, de si llega una inspección extraordinaria, ustedes tengan la información. Esto ya los va a poner del otro lado de la regularización, donde ustedes están acatando que pues estos 30 años, si están comprobando, tienen toda la información a través del expediente de integridad mecánica de que pues pueden operar de manera segura. El tiempo ya lo definirá el estudio de espesores. Eso es lo que nos va a determinar el tiempo de vida del tanque de almacenamiento, porque pues también hay que ser francos. Estos tanques de almacenamiento tienen un tiempo de vida. Entonces, no son eternos, sí, pero reitero, no es lo mismo como lo veían en el escrito por parte de la agencia de hacer el cambio en un año, porque es inversión de millones, la compra de equipos, la compra de sacar los tanques, de confinarlos y meter un nuevo tanque, pues y toda la regularización. Esto quiere decir la parte de la tramitología, de los informes preventivos, de los análisis de riesgo. La estación de servicio entra en una etapa de desmantelamiento porque pues se tienen que sacar todos estos tanques. O sea, es un tema bastante complejo, y esto nos da a la agencia un año a que pues el regulado, el permisionario, tenga un estudio de espesores y un expediente de integridad mecánica que nos extienda el tiempo de vida de otros 5 años. Ya prorroteamos esos gastos durante otros 5 años y posiblemente podamos extender más este tiempo de vida. Pero reitero, no avisen a la agencia, es una recomendación, no es obligatorio hasta que la agencia nos lo solicite. De igual manera, Teresa Díaz nos pregunta, ¿qué pasa cuando no se tiene toda la documentación para la integridad mecánica? Y de igual forma para el ingeniero Omar. Muy bien, aquí como lo mencionaba y fue uno de los comentarios con los cuales cerré, entre más información provea por parte de la estación de servicio y por ende de los tanques de almacenamiento, equipos y accesorios, será mucho mejor. Aquí obviamente entre más información, más nutrido será el expediente de integridad mecánica. Entre menos información se tenga, pues nosotros también los apoyamos con esa parte de hacer labor de investigación. Con el tema hemos contactado a empresas fabricantes de tanques para que nos proporcionen fichas técnicas. Hemos hablado a fabricantes precisamente para que nos proporcionen planos, para que nos proporcionen datos específicos de espesores de diseño, al menos porque no de fabricación, porque no los documentan en la factura, pero sí de diseño. Entonces, con esto nosotros los podemos seguir apoyando y crear la información que sea necesaria respecto a mantenimiento, respecto a bitácora, respecto a registros de mantenimientos preventivos y correctivos para nutrir lo que es el expediente de integridad mecánica. De las preguntas que nos hicieron llegar también nuestra audiencia, preguntan, ¿cuál es el espesor mínimo de los tanques para que puedan seguir operando? Al ingeniero David. Claro, Lick. El espesor mínimo es de 3.12 milímetros para que puedan seguir operando sus tanques de manera correcta y segura. Otra pregunta también de la audiencia, ¿a qué autoridades se da aviso para realizar este trabajo peligroso? Igual al ingeniero David. Ok, las autoridades a las cuales se da aviso es a Protección Civil, mediante un oficio en el cual, bueno, también nosotros podemos apoyarlos para poder realizar ese oficio con las características técnicas de la actividad peligrosa.
Muchas gracias a ingenieros por sus amables respuestas. En cuanto a las preguntas pendientes por responder, se les realizará a través de correo electrónico. Les recordamos que CMX 360 es su aliado de negocios con más de 300 servicios disponibles para ustedes. No duden en contactarnos. Es lamentable que hemos llegado al final. CMX 360 les agradece a todos su participación y tiempo compartido, deseándoles un excelente día. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén pendientes de nuestros siguientes webinars. CMX 360, tu aliado de negocios.